Buscas silencio, oración y profundidad. Meditemos juntos la belleza de los salmos. Bienvenidos. Me alegra que estén aquí. Vamos a hacer un ratico de oración. Vamos a entrar en Dios, en su gracia, en su misericordia y en su poder. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos reunimos en tu presencia para que nos sostengas, nos acompañes, nos fortalezcas, para que nos regales una palabra tuya, una palabra salvadora. Nuestro corazón está disponible para que tú nos des tu salvación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Salmo 4. Cuando te llamo, respóndeme, Dios, defensor mío. Tú que en la estrechez me diste anchura, ten piedad de mí, oye mi oración. Señor, señores, ¿hasta cuándo ultrajarán mi gloria, amarán la falsedad y buscarán la mentira? Sépanlo, el Señor ha distinguido a su amigo. El Señor me oye cuando lo llamo. Tiemblen y dejen de pecar. Reflexionen en el lecho y guarden silencio. Ofrezcan sacrificios justos y confíen en el Señor. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará la felicidad si la luz de tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros? Pero tú has puesto en mi corazón más alegría que cuando abunda el trigo y el vino. Me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cada uno tómese el ratico para volver a leer el Salmo, para volver a contemplarlo. No funciona. No funciona. Sonido. Salmo está ahí en pantalla si alguien lo necesita.
Bueno, ya que cada uno lo trabajó de manera personal, vamos a mirar la estructura. Vamos a mirar la estructura. Perdón, esperen. El Salmo 4, ¿cuándo lo proclamamos? Hoy. Eso está muy bien. Hoy lo vimos, hoy fue el salmo que nos acompañó en la liturgia. Entonces el Salmo 4 es un salmo de confianza individual, aunque contiene elementos de súplica, de exhortación y de enseñanza sapiencial. Sonido. Sonido. 1, 2. Sonido. Sí. Listo. El Salmo 4 es un salmo de confianza individual, aunque contiene elementos de súplica, de exhortación y de enseñanza sapiencial. No se deja encerrar fácilmente en una categoría rígida. Es una oración profundamente humana donde se entrelaza la angustia, la memoria agradecida, la exhortación a los adversarios y el descanso final en Dios. El encabezamiento lo atribuye ¿a quién? A David, y lo presenta como un salmo con instrumentos de cuerda, destinado probablemente al canto litúrgico del templo. Como sucede con los títulos del Salterio, no pretenden ofrecer un dato histórico exacto, sino una clave espiritual de lectura. David acá aparece no como rey poderoso, sino como el justo que está aprendiendo a confiar. La tradición lo convierte así en una figura de todo creyente que aún atravesando la estrechez permanece sostenido en Dios. El Salmo 4 está íntimamente ligado al Salmo 3. Ambos son los únicos salmos del Salterio que culminan con la imagen del sueño confiado y han sido leídos juntos de la antigüedad como una oración de la mañana, Salmo 3, y como una oración de la tarde, el Salmo 4. El Salmo 3 oraba: me acuesto, enseguida me duermo y me despierto porque el Señor me sostiene. Y el Salmo 4 responde: me acuesto en paz y enseguida me duermo porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. No es una coincidencia literaria menor. La tradición litúrgica judía y cristiana reconoció en esta pareja de salmos una enseñanza espiritual profunda. El creyente puede cerrar cada día con todos sus conflictos, enemigos e incertidumbres y entregarlo todo en manos de Dios. El sueño es en ambos casos el acto de fe más desarmado y más completo. El Salmo posee una tensión dramática muy fuerte porque intervienen tres sujetos que se alternan a lo largo del poema. ¿Cuáles son los tres sujetos que intervienen en el Salmo? ¿Cuáles son los tres sujetos? ¿Qué piensan usted? El orante. ¿Quién? Los enemigos, ellos, y Dios. Muy bien. Ellos son los adversarios, los hijos de hombre que aman la falsedad y buscan la mentira. Tú, Dios, interlocutor principal al que el salmista dirige su clamor y su confianza. Y yo, el creyente que lucha por mantenerse fiel en medio del conflicto. Este cambio constante de interlocutores, de Dios a los adversarios y de vuelta a Dios, le da al poema su dinamismo interior y su fuerza dramática. Miremos la estructura. 4 partes tiene el Salmo. Una súplica inicial en el versículo 2. El orante clama a Dios desde la angustia, invocando su experiencia pasada. Tú que en la estrechez me diste anchura.
La confianza presente se funda en la memoria de la acción de Dios. Segundo, el enfrentamiento con los hombres falsos. Versos del 3 al 6. El salmista se vuelve hacia los adversarios, denuncia su apego a la falsedad y los exhorta a reflexionar en el silencio nocturno. Intercala una declaración de confianza: el Señor me oye cuando lo llamo. Tercera parte, la gran pregunta humana, versículo 7. En el centro del Salmo emerge la pregunta universal: ¿quién nos mostrará la felicidad? El salmista responde con una súplica luminosa: que brille sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Y cuarta parte, el descanso final, versos del 8 al 9. El Salmo culmina en una paz que supera la abundancia material. El orante puede dormir porque solo Dios lo hace vivir confiado. El sueño es el punto de llegada, pero es la cima espiritual del poema. Hagámosle un comentario breve al texto. Verso 2. En la estrechez me diste anchura. La imagen más original y profunda del Salmo aparece ya en su primera invocación. En la estrechez me diste anchura. El orante no habla desde una teoría ni desde una reflexión abstracta, sino desde una experiencia vívida. Su oración nace de la angustia y de la memoria agradecida de quien ha experimentado la acción liberadora de Dios. En hebreo, la palabra angustia, tsarat, proviene de una raíz que significa estrecho, comprimido, oprimido. La imagen es profundamente humana, una angustia física, emocional o espiritual que produce la sensación de no tener espacio para respirar, de verse encerrado por los acontecimientos, por el miedo o por el propio sufrimiento. Dios, en cambio, aparece como la anchura, el horizonte abierto, el aire que devuelve amplitud al corazón. Esta polaridad entre estrechez y anchura recorre silenciosamente todo el Salmo. Los ídolos, la mentira y las falsas seguridades terminan estrechando la vida. Prometen libertad, pero terminan esclavizando. Dios, por el contrario, ensancha la existencia humana. La fe no aparece aquí como una carga que limita o comprime la vida, sino como el espacio donde la vida puede desplegarse plenamente. La experiencia espiritual descrita por el salmista no consiste simplemente en que Dios elimina todos los problemas. Muchas veces las dificultades permanecen, pero el corazón cambia. Dios dilata interiormente al creyente, le concede una libertad más profunda que las circunstancias y le permite respirar incluso en medio del conflicto. Por eso el Salmo no presenta una teoría sobre Dios, sino un testimonio. En la estrechez me diste anchura. San Agustín meditó largamente este versículo y vio en él una descripción de toda la vida espiritual. El corazón encerrado en sí mismo se vuelve estrecho. Cuando se abre uno a Dios, se ensancha. Dios mismo se convierte entonces en el verdadero espacio vital del ser humano, el lugar donde el alma encuentra amplitud, descanso y libertad. Vamos a comentar los versículos 3 al 6. Amarán la falsedad y buscarán la mentira. El salmista se dirige a personas influyentes, hijos de hombres, que viven apoyados en la falsedad. Muchos comentaristas relacionan esta situación con la lucha de Israel contra la idolatría.
especialmente el culto al dios Baal. El problema no era solo religioso en sentido externo, implicaba también explotación, injusticia y manipulación. Los ídolos prometían fertilidad y prosperidad, pero terminaban esclavizando. Amar la mentira significa apoyarse en seguridades falsas, como la riqueza, el poder, el prestigio, las apariencias o las manipulaciones religiosas. Frente a esto, el salmista proclama con sinceridad y serenidad: el Señor me oye cuando lo llamo. No es orgullo espiritual, no es vanidad espiritual. Su seguridad nace de haber experimentado la acción de Dios en su propia historia. Sin embargo, hay una exhortación: reflexionar en el hecho y guardar silencio. Tiene una función espiritual precisa. La noche es el espacio de la verdad. Cuando termina el ruido del día y el hombre queda solo consigo mismo, puede escuchar finalmente la voz de Dios. El silencio nocturno desenmascara las propias ilusiones y permite regresar a lo esencial. Verso 7. ¿Quién nos mostrará la felicidad? En el centro del Salmo emerge la pregunta de toda existencia humana. No la hace solo el salmista, la hacen todos, pues dice: muchos dicen. Y es la pregunta universal: ¿dónde está el bien verdadero? ¿Quién puede llenar realmente el corazón? La respuesta no es filosófica, sino que es orante. Que brille sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. El creyente no pide únicamente la solución externa ni la abundancia material. Pide presencia, comunión, luz interior. Es como si el salmista diera la intuición de que la verdadera felicidad no consiste en poseer cosas, sino en vivir bajo la morada de Dios, descubrir que Dios lo mira. Este versículo tiene una profundidad mística y la tradición cristiana vio en él un anticipo de Cristo, quien es el rostro visible del Padre y la luz definitiva del hombre. Versos del 8 al 9. Me acuesto en paz y enseguida me duermo. El Salmo culmina en una paz sorprendente. La alegría del creyente no depende de la abundancia exterior, como es el trigo y el vino, sino de algo más profundo: la comunión con Dios. Y el signo de esa alegría es el sueño confiado. Dormir es uno de los actos más vulnerables del ser humano. Quien duerme renuncia al control, deja de vigilar y abandona las defensas. Por eso el sueño se convierte aquí en símbolo profundo de confianza. Mientras otros viven consumidos por la ansiedad, el justo puede dormir porque sabe dónde está sostenido. La paz que describe el Salmo no elimina los conflictos, sino que supera todo desde el corazón. Les propongo unas claves poéticas para la interpretación de este Salmo. Detengámonos en una expresión: la luz del rostro. El versículo 7, muchos dicen: ¿quién nos mostrará la felicidad si la luz de tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros? El versículo 7 evoca la bendición arónica de Números capítulo 6, versículo 25. Alguien que la busque, por favor. Números 6, 25. Números 6, 25. El sacerdote tomará entonces de la mano de la mujer la oblación de los celos. ¿Cuál?
Perdón. El Señor te muestre su rostro radiante y tenga piedad de ti. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Esa es la imagen que tiene este salmo, la imagen de Números 6:25. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti. En la mentalidad bíblica, el rostro de Dios no es una metáfora vaga, sino que es la presencia activa y salvadora de Dios que se vuelve hacia alguien. Ver el rostro de Dios o ser iluminado por el rostro de Dios es experimentar su amor, su cuidado y su cercanía. La luz del rostro es lo contrario del abandono. Significa que Dios te mira. Entonces, la imagen que utiliza con la luz de tu rostro le está diciendo que Dios no se olvida de él, que Dios es fiel. Porque solo el que mira es capaz de reconocer, de conocer y de amar al fin y al cabo. Entonces es la imagen del reconocimiento, es una imagen tipológica que intenta decir que Dios no abandona, porque Dios muestra su rostro a las otras personas. Piensen que nosotros cómo mostramos nuestro rechazo hacia alguien, quitándole el rostro, por ejemplo. Cuando uno le quita el rostro a alguien o no lo mira, es como si uno dijera que no existe esa persona. En cambio, cuando uno le da el rostro, mira a esa persona, le está diciendo, te reconozco, sé quién eres. Pues es la imagen que utiliza el salmista. Dios nos mira. Dios no es indiferente. Para Él no somos desconocidos, sino que nosotros somos alguien que Él observa. Una de las claves poéticas más importantes del Salmo son los movimientos dramáticos. Versículo 2. El salmista habla primero a Dios. Versículos 3 al 6. Luego se vuelve hacia los adversarios. Versículo 7. Todos hablan. Versículo 8 al 9. Finalmente se regresa a Dios. Este cambio constante de interlocutor refleja la vida interior del creyente. Oscila entre el conflicto en el mundo y el diálogo con Dios, pero siempre termina volviendo a Dios. Y hay unos contrastes estructurales entre la falsedad y los ídolos y entre Dios. Los ídolos y la falsedad prometen abundancia, pero Dios que promete, o más bien que da la alegría verdadera. Los ídolos producen ansiedad, en cambio Dios concede paz profunda para dormir. Los ídolos esclavizan el corazón, en cambio Dios lo ensancha y lo libera. Los ídolos oscurecen la vida, en cambio Dios ilumina su rostro sobre los hombres. Los ídolos dejan sin descanso, en cambio Dios permite dormir confiado. Este salmo, al igual que el Salmo 3, contiene el Shelach, es decir, una antigua indicación litúrgica o musical en la parte derecha que dice pausa. Probablemente señala una pausa en el canto o un momento de reflexión. En este salmo aparece después de la denuncia de los adversarios, versículo 3, y tras la invitación al silencio y la confianza, versículo 5, permitiendo que las palabras resuenen en el corazón antes de continuar con la oración. Hagamos algunas relaciones bíblicas. Ya hicimos la primera, número 6, del 24 al 26. El versículo 7 hace un eco directo de la bendición de Dios que mandó a pronunciar a Aarón sobre el pueblo de Israel. Esta bendición era pronunciada en el templo sobre toda la asamblea. Al rezar el Salmo 4,
el orante hace suya esta bendición litúrgica y la convierte en petición personal. La luz del rostro es el lenguaje más solemne de la liturgia de Israel para expresar la presencia salvadora de Dios. Alguien que busque por favor Jeremías 20 del 7 al 13 y otra persona que busque Job 16 del 19 al 21. Jeremías 20 del 7 al 13 y otra persona que busque Job 16 del 19 al 21. Ya voy. Jeremías 20, 7, 13 y Job 16, 19, 21. Jeremías 20, del 7 al 13. Bueno, quejas de Jeremías ante el Señor. Señor, tú me engañaste y yo me dejé engañar. Eras más fuerte y me venciste. A todas horas soy motivo de risa, todos se burlan de mí. Siempre que hablo es para anunciar violencia y destrucción. Continuamente me insultan y me hacen burla, porque anuncio tu palabra. Si digo, no pensaré más en el Señor, no volveré a hablar en su nombre, entonces tu palabra en mi interior se convierte en un fuego que devora, que me cala hasta los huesos. Trato de contenerla, pero no puedo. Puedo oír que la gente cuchichea. Hay terror por todas partes. Dicen, vengan, vamos a acusarlo. Aún mis amigos esperan que yo dé un paso en falso. Dicen, quizás se deje engañar, entonces lo venceremos y nos vengaremos de él. Pero tú, Señor, estás conmigo como un guerrero invencible. Los que me persiguen caerán y no podrán vencerme. Fracasarán, quedarán avergonzados, cubiertos por siempre de deshonra inolvidable. Señor Todopoderoso, tú que examinas con justicia, tú que ves hasta lo más íntimo del hombre, hazme ver cómo castigas a esa gente, pues he puesto mi causa en tus manos. Canten al Señor, alaben al Señor, pues Él salva al afligido del poder de los malvados. Job. Es Job 16 del 19. Bueno. Pero tengo en los cielos un testigo. Allá arriba tengo a mi defensor. Mi clamor ante Dios habla por mí. No me deja. Mientras mis lágrimas corren ante Él. Ojalá pudiera el hombre discutir con Dios. Lo mismo que lo hace con su prójimo. Son pocos los años que me quedan y pronto me iré por el camino sin regreso. No te preocupes. Relax. Jeremías y Job, ¿qué muestran? Cómo la angustia se puede transformar en confianza. Y esa es la experiencia también del salmista, rodeado de adversarios que aman la mentira, clamando a Dios desde la estrechez. Y entonces Jeremías está perseguido por sus contemporáneos y Job incomprendido por sus amigos. En todos estos casos, el justo atraviesa la misma noche, una acusación injusta, el silencio aparente de Dios y la tentación de desesperarse. Y en todos los casos la fe se sostiene no por argumentos, sino por memoria. Dios ya actuó antes, entonces volverá a actuar de nuevo. Filipenses 4, 7 y otra persona que busque Juan 14, 27. Filipenses 4, 7, Juan 14, 27. Juan 14, primero Filipenses, por favor. La paz del versículo 9 encuentra su eco más profundo en el Nuevo Testamento en las palabras de Pablo en Filipenses 4, 7. ¿Alguien tiene Filipenses 4, 7?
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En ambos textos, la paz no es ausencia de conflicto, sino presencia de Dios. No depende de que las circunstancias sean favorables, sino de que el corazón esté anclado en algo más sólido que las circunstancias. La promesa de Jesús, Juan 14, 27. ¿Alguien lo tiene? Jesús en la última cena retoma la misma promesa con palabras que resuenan directamente al final del Salmo 4. Les dejo la paz, mi paz se las doy. Una paz que no es la que el mundo da. No vivan angustiados ni tengan miedo. La paz del mundo depende de las circunstancias. La paz de Cristo es un don interior que ninguna circunstancia puede arrebatar. El Salmo 4 anticipa esta promesa. El justo puede dormir, no porque el mundo sea seguro, sino porque Dios lo sostiene desde dentro. La tradición cristiana leyó el final del Salmo junto al paralelo del Salmo 3 como figura de la muerte y resurrección de Cristo. Jesús entrega su espíritu al Padre y duerme en la muerte. Y el domingo de resurrección despierta sostenido por el Padre. La noche se convierte en una espera confiada del amanecer. Cada noche del creyente es en este sentido una pequeña Pascua. Esa es la gran diferencia entre el Salmo 3 y el Salmo 4 en cuanto al acto de dormir. El Salmo 4, ¿qué no dice? ¿Qué dice el Salmo 3 y qué dice el Salmo 3 que no dice el Salmo 4? El despertar. La diferencia entre los dos está en el despertar. El Salmo 3, por eso es una oración de la mañana. En cambio, el Salmo 4, al no utilizar la expresión del despertar, es un salmo de la noche. Les propongo que nos detengamos en una imagen que me parece muy importante en este salmo, y es la imagen de la noche. Hay muchas maneras de interpretar la noche, pero este salmo particularmente tiene un modo sutil de hablar de la noche. La noche es un espacio de verdad. ¿Cómo así? La noche tiene una función espiritual única. Durante el día el ser humano puede distraerse con sus ocupaciones, conversaciones y actividades. En cambio, la noche lo deja solo frente a sí mismo. Durante el día creemos controlar muchas cosas, pero la noche nos recuerda que somos criaturas vulnerables y necesitadas de Dios. Por eso, la Biblia presenta repetidamente la noche como un lugar de encuentro con la verdad. En la noche es donde emergen los miedos, donde emergen las preguntas más profundas, pero también donde emerge la voz de Dios. Recordemos algunos textos. Jacob lucha con Dios durante la noche. Génesis 32. Samuel escucha la voz del Señor mientras duerme en el santuario. Primera de Samuel 3. Nicodemo busca a Jesús en la oscuridad de la noche para plantear sus inquietudes más hondas. Juan 3. En este contexto adquiere todo su sentido la exhortación del Salmo: reflexionen en su lecho y guarden silencio. No se trata simplemente de una invitación al tranquilo descanso, es más bien una llamada a la conversión. El silencio del lecho nocturno desenmascara las falsas seguridades y hace caer las ilusiones
con las que nos sostenemos durante el día y nos obliga a confrontarnos con la verdad de lo que hay en nuestro corazón. El Salmo sugiere que hay una sabiduría que solo puede nacer en el silencio, cuando el ruido cesa, cuando el hombre se queda solo consigo mismo. Entonces Dios puede finalmente hacerse escuchar. La noche se convierte entonces en el espacio de gracia donde el corazón aprende a distinguir entre la mentira y la verdad, entre las falsas seguridades y la confianza auténtica de Dios. Esta imagen poética me parece muy potente porque la noche es el lugar donde nosotros no nos podemos ocultar a nosotros mismos y tampoco nos podemos ocultar frente a Dios. Es donde emergen las verdaderas intenciones del corazón. Es donde uno puede ser auténticamente. Por eso el salmista recurre a la imagen de la noche como el espacio donde la verdad surge. En el versículo 3 hay una alusión bastante particular. ¿Hasta cuándo ultrajarán a mi gloria? Esta es una expresión enigmática y un poco confusa. A primera vista podría parecer que el salmista se lamenta porque otros están atacando su fama o su prestigio. Sin embargo, la palabra hebrea utilizada, que es kadob, posee una riqueza diferente y mayor. En la mentalidad bíblica, la gloria no es simplemente un reconocimiento público, sino que significa peso, y de ahí deriva su importancia, la dignidad, el valor o la identidad. La gloria es aquello que da consistencia a una persona, aquello que la hace valiosa ante Dios. Por eso algunos comentaristas entienden que la pregunta del salmista podría traducirse de otro modo. ¿Hasta cuándo pisotearán mi dignidad? O incluso, ¿hasta cuándo despreciarán aquello que Dios ha hecho en mí? La queja no nace del orgullo, sino que nace de una experiencia más profunda. El justo ve cómo otros intentan rebajarlo mediante la mentira, la calumnia, la humillación o el desprecio. Lo que está siendo atacado no es simplemente su reputación, sino su valor como persona. Esta experiencia atraviesa toda la historia humana. Muchas personas viven heridas precisamente en su dignidad, porque fueron humillados, despreciados, rechazados, ignorados o reducidos. Y poco a poco terminan creyéndose esas mentiras que otros les dicen. Pero el Salmo responde a esta herida con una afirmación luminosa. El Señor ha distinguido a su amigo. La dignidad del justo no depende de la opinión de los demás, no nace del aplauso, del éxito ni del reconocimiento, nace de la mirada de Dios. El ser humano vale porque ha sido amado, conocido y llamado por Dios. Eso es lo que el salmista siente profundamente. Cuando una persona se deja definir únicamente por sus fracasos, por sus pecados o por las etiquetas que otros le han impuesto, su gloria también queda oscurecida. La fe bíblica anuncia algo diferente. Dios no mira al ser humano como lo mira el mundo. Donde otros ven fracasos, Dios ve un hijo. Donde otros ven debilidad, Dios ve una persona revestida de dignidad. Desde una perspectiva cristiana, esta verdad alcanza su plenitud en Cristo durante su pasión, pues Jesús fue despojado de toda la gloria humana, fue insultado, escupido, golpeado y humillado. Parecía que su dignidad había sido destruida. Sin embargo, precisamente en ese momento se manifestó la verdadera gloria, la gloria del amor que permanece fiel incluso en medio del rechazo. Por eso el Salmo 4 no es solamente la oración de alguien que sufre ataques externos, es también la oración de quien se niega a permitir que la mentira
tenga la última palabra sobre su identidad. Frente a las voces que humillan, el creyente recuerda que su verdadera dignidad y gloria no proviene de los hombres, sino de Dios. ¿Quién nos mostrará la felicidad? Es la pregunta que inunda los corazones de todos y también es la inquietud del salmista. ¿Dónde se llena la vida? El salmista simplemente nos da una alusión: que brille sobre nosotros la luz de tu rostro. Es como si el salmista nos dijera: no consiste en poseer, sino en vivir bajo su mirada y en comunión con Él. Pero el versículo siguiente contiene una de las afirmaciones más sorprendentes de todo el Salterio. Tú has puesto en mi corazón más alegría que cuantos abundan el trigo y el vino. En el mundo bíblico, el trigo y el vino representan la prosperidad, la seguridad y la bendición divina. Una cosecha abundante era signo de bienestar y motivo de celebración para todo el pueblo. El salmista no desprecia los bienes ni los considera malos. Reconoce implícitamente que son dones de Dios. Lo extraordinario es lo que afirma: que hay una alegría más grande que los bienes materiales. No contrapone la materia, el espíritu ni la riqueza a la pobreza, sino que contrapone el don al dador. Hay una felicidad que nace de las cosas recibidas y otra más profunda que brota de la comunión con quien las concede. Esta intuición atraviesa las Escrituras. El corazón humano siempre desea más que cualquier otra cosa, pero la plena felicidad no se encuentra en la abundancia, sino en un quién. El salmista ha descubierto que puede poseer mucho y seguir vacío, o tener poco y vivir una profunda alegría. La diferencia no está en la cantidad de los bienes, sino en la fuente de donde brota la vida. Por eso el salmista culmina con una imagen, un sueño confiado. Quien encuentra su alegría en Dios ya no necesita obsesionadamente tener posesiones, pues puede descansar, puede soltar, puede acostarse en paz, porque ya descubrió su verdadero tesoro. No tiene que cuidar ningún tesoro, porque nadie se lo puede robar. Dios es aquel tesoro que habita en su corazón, y como está junto a Él, nadie se lo quitará. El salmista presenta un Dios cercano, interior y liberador. Es el Dios que ensancha la vida oprimida, que defiende al fiel humillado, que ilumina con luz su rostro, que concede una alegría más profunda que la abundancia de bienes materiales. Frente a los ídolos que someten mucho y esclavizan, Dios ofrece lo esencial, su presencia. El Salmo 4 sigue siendo profundamente actual. Nosotros también vivimos rodeados de angustias, de saturación de información, de ruido constante, de ansiedad y de falsas promesas de felicidad. Nunca habíamos tenido acceso a tantas comodidades, opciones y posibilidades. Sin embargo, vivimos cansados, inquietos y privados de un descanso verdadero. Por eso el versículo 7 sigue resonando para nosotros. ¿Y quién nos mostrará la felicidad? Es la pregunta de nuestra época. La escuchamos detrás de la búsqueda incesante de éxito, reconocimiento. Y nosotros también lo podemos estar buscando. Pero la respuesta del Salmo es sorprendente. No pide más bienes, no pide más poder, no pide más seguridad. Simplemente pide que el rostro de Dios le sea mostrado. La felicidad verdadera consiste en ser iluminado. No nace de poseer más, sino de descubrir que alguien lo mira, lo ama y lo sostiene. Por eso puede afirmar que la alegría de Dios pone más abundancia que el trigo y el vino.
pues hay una felicidad que procede de los dones recibidos y otra que nace del encuentro de quien los da. El salmista logró descubrir la segunda. El Salmo corrige una idea muy extendida, que Dios limita la libertad humana. La experiencia del salmista es todo lo contrario, porque los ídolos, la mentira y las falsas seguridades estrechan el corazón. En cambio, Dios lo ensancha. Por eso se puede decir, en la estrechez me diste anchura. San Agustín veía en esta imagen una síntesis de toda la vida espiritual. El corazón encerrado sobre sí mismo se vuelve estrecho. Abierto a Dios, encuentra espacio para amar, vivir y esperar. Dios no siempre elimina las dificultades, pero Dios sí puede conceder una libertad interior que permite atravesarlas. El salmista sigue viviendo un mundo lleno de tensiones, incomprensiones y adversidades. Sin embargo, puede dormir en Dios, porque descubrió que la seguridad última de su vida no depende en controlar las circunstancias, sino en dormir en Dios. En una cultura obsesionada por el rendimiento, el control, la productividad, el Salmo 4 propone una sabiduría distinta: aprender a soltar, aprender a confiar, aprender a descansar, aprender a dormir. Porque la verdadera paz no consiste en tenerlo todo bajo control, sino en saber que nuestra vida está sostenida por aquel que vela incluso cuando nosotros dormimos. Preguntas que nos ayudan en nuestra reflexión. ¿Qué estrecheces estoy viviendo actualmente? ¿He experimentado alguna vez que Dios ensanchó mi corazón en medio de la dificultad? ¿En qué falsedades o seguridades engañosas apoyo mi vida? ¿Qué me dice la imagen de la luz del rostro de Dios? ¿Qué busco realmente cuando busco la felicidad? ¿Soy capaz de guardar silencio nocturno? ¿Qué encuentro en él? ¿Puedo dormir en paz o la ansiedad me roba el descanso? ¿Qué significa para mí soltar el control y confiar en Dios esta noche? Ahora, mientras hablaba, se me vino otra imagen a la mente respecto a esa expresión de Dios da anchura o Dios expande en medio de la estrechez. Me acordaba de una mujer en embarazo. Una mujer en embarazo hace en medio de su estrechez anchura. Es como si se extendiera un poco más para dar cabida a algo. Quizá eso es la imagen que el salmista también propone. Dios hace ese camino de libertad. Dios da anchura en medio de la estrechez. Dios puede reacomodar la vida y darle algo de elasticidad para que se vea de otra manera. ¿Cuándo rezar este salmo? Al final del día, como oración de la tarde o de la noche, como su uso litúrgico más antiguo, en momentos de angustia o de estrechez interior, cuando buscamos la paz que el mundo no puede dar, ante la tentación de apoyarse en seguridades falsas o ídolos modernos, cuando el insomnio, la ansiedad nos roba el descanso, en tiempos de conflicto con personas que nos atacan o difaman, cuando necesitamos recuperar la alegría interior,
cuando queremos renovar la confianza fundamental en Dios. El Salmo 4 fue puesto por San Benito, y eso también incluye la liturgia de las horas nuestras actuales, como un salmo de completas, es decir, la oración antes del sueño, uso que se mantiene incluso en nuestras formas actuales. Un dato curioso: la palabra hebrea para la angustia, tzarat, proviene de una raíz que significa estrecho y apretado. La misma raíz da origen al nombre hebreo de Egipto, Mizraim, que se interpreta como el lugar estrecho, el lugar de la opresión. Salir de la estrechez hacia la anchura es simbólicamente un nuevo éxodo. Es Dios que saca de Egipto la tierra de la opresión para darnos la tierra que emana leche y miel, la tierra de la gran llanura. La bendición arónica de Números 6, 24, 26 es uno de los textos bíblicos más antiguos hallados arqueológicamente. Fue encontrado inscrito en 2 pequeñas láminas de plata en Jerusalén, datadas en el siglo VII a.C., antes incluso de la compilación definitiva del Pentateuco. Terminemos con la oración. Pongámonos en pie y hagámosla todos juntos. Señor, muchas veces la angustia me estrecha el corazón y ya no encuentro espacio para respirar. Las voces del miedo, el ruido del día y el peso de mis propias mentiras me comprimen desde dentro. Tú, que en la estrechez me das anchura, ensancha hoy mi corazón. Que brille sobre mí la luz de tu rostro y encuentre en ella lo que ninguna abundancia puede darme: tu presencia, tu paz, tu alegría. Enséñame a callar en la noche, a dejar de vigilarlo todo, a sostener lo que tanto me cuesta soltar. Esta noche quiero acostarme en paz, no porque todo esté resuelto, sino porque tú me sostienes. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Buscad silencio, oración y profundidad. Meditemos juntos la belleza de los salmos.